Hola, bienvenidas y bienvenidos a Miss Política, el segundo episodio de la segunda temporada. Hola, chicas. Oli, ¿cómo están? Bienvenidas Hola. y bienvenidos a Mis Política y a Mis 30, que Ah, hoy son ¿verdad? parte de mi decoración. Welcome. Ay, así me recibieron de nuevo en Colombia, recordándome que tengo 30 años. No es que yo quiera que ustedes sepan que tengo 30 años, pero me da miedo sacar y que se dañe la pintura. Así que va a ser parte de este set hoy día. Va a ser la decoración. Y además, entonces tienen que felicitar a Nikki por sus 30 años. Pero es De 30. paso. bueno, porque Mujer empoderada que lo está este mes es logrando. el mes de mi... Nani, ¿qué tal tu semana? Todo bien, todo muy tranquilo, con mucho frío, pero bien. Bien, chicas, empezamos. Hoy tenemos temazo, las dos caras de la justicia social, pero Ok, antes vamos con lo que está pasando en el mundo. ¿Quién empieza? vamos. No sé, ¿empiezas, Nani? Ok, les voy a contar la nueva propuesta legislativa que está discutiéndose en Dinamarca, que igual tienen la intención de que pase a toda Europa, que es de la protección tanto de tus rasgos faciales como de tu voz en los videos hiperrealistas que ahora estamos viendo en inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que por lo menos en el contexto latinoamericano esto es algo muy nuevo, un país que está avanzando mucho en el tema de legislativo referente a la IA es Argentina, el cual en las últimas semanas igual comenzó a accionar sobre la protección de menores para que no se utilicen para videos de índole sexual ni nada de eso. Así que me parece muy bueno y más cuando estamos en un mundo lleno de redes sociales y que todos subimos nuestra información y que al final luego termina convirtiéndose en un episodio de Black Mirror y vamos a ver en algún momento nuestra carita en algún capítulo de algo. Qué fuerte, sí. Sí, sí, sí. Estoy de Oye, acuerdo. a mí me parece súper interesante porque, o sea, yo siento que cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo, lo relacionamos con evolución y cuando relacionamos con evolución creemos que todo está como en edificios, en carreteras, en infraestructura. Sin embargo, esto justamente dice de la evolución y lo importante que es la evolución de la normativa, por ejemplo, en este caso, porque claro, hoy en día cuando tienes este poder, cuando tienes a la inteligencia artificial haciendo todo por ti, Mm. no casi todo, todo por ti, hasta literalmente tú subiendo una foto mía y decir, haz de mi cara en un cuerpo y en un video, o al revés, haz de esta persona, que no tengo nada que ver con esta persona, un video que diga esto, no sé qué, y aprende y utiliza su tono de voz. Obviamente siento que raya en una línea muy fina en la que puede perjudicar a personas inocentes y eso es bastante preocupante, así que no sé, me parece que este tipo de iniciativas están aplaudidas, están bien aceptadas. Sí, la verdad, hay que aplaudir este tipo de iniciativas y que ojalá que muchos gobiernos puedan replicarlas. A mí lo que me preocupa también es que no, siento que ya la IA está acá, la tecnología está acá, pero sigue sin educarse a la población al respecto. Porque Mm. también está, de nuevo, está el lado B de la IA, que obviamente está heavy también. Y en cuanto a lo que está haciendo Dinamarca, la verdad es que creo que están pensando en el lado humano y en el lado poco ético con el que se está utilizando la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces creo que eso es lo que realmente hay que aplaudir y no me extraña que lo haya hecho Dinamarca. O sea, los países Sí, no, nórdicos escandinavos siempre están como en esa onda de cuidar a su gente, pero me encantaría, o sea, en algún momento que leamos ese titular con algún país latinoamericano que diga, no sé, Ecuador está, pero entiendo que también nuestros países no tienen el tiempo para priorizar este tipo de cosas, ¿no? Claro, es que debería ser son súper muchas importante. cosas, Sí. porque por ejemplo, en Latinoamérica, un país pionero en algo de esto, en neuroderechos, por ejemplo, Chile lo puso en su constitución. Ecuador quiere replicarlo un poco con una ley, pero hay que ir despacio. Eso. ¿Cuál es su Oye, pero a noticia? propósito de que hablan de Ecuador y de esto, yo vi un video en donde literalmente decían esto es fake news y esto es fake, esto es real, porque al parecer a este niño, al asambleísta,
del dibujo, y le habían hecho justamente, le habían como sobrepuesto su voz, que él estaba diciendo, haciéndose un video, un video tipo selfie, y declarando algunas cosas, los cuales no eran reales, sino que el video original decía otras cosas. Entonces, por ejemplo, sí siento que es algo que les debería empezar ya a preocupar a Ecuador. Obviamente, Claro, con la agenda de la inseguridad, de la corrupción y todo lo que quieras, tiene el gobierno de más para decir que no tiene tiempo para hacerlo, pero sí siento que debería ser, porque son maneras también de hacer actos de corrupción a nombre de otra persona, y eso me parece Tal cual. bastante grave. claro, porque por ejemplo en Ecuador, o sea, el tema de la protección de datos, o sea, sí se está avanzando un poquito despacio, pero se está avanzando. Recientemente se están haciendo los reglamentos y demás. Igual el Senadi está haciendo diferentes convenios, por ejemplo, con la OMPI. Yo vi que en junio hicieron un convenio internacional para el tema de la protección, incluso de los pueblos originarios. O sea, sí vamos avanzando, solamente que obviamente, porque esto de Legal Tech y demás es algo muy nuevo para por lo menos Latinoamérica y más para Ecuador. Es como que se está haciendo prueba y error todavía, pero esperemos que pronto se incluya, por ejemplo, con esto de la ley de la inteligencia. También es un poquito preocupante la protección de la privacidad, pero ujú. Así es. Bueno, voy con mi noticia. ¿Les parece? Vamos. Ok. Cada año, 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de los 18 años. Esto es, cada 3 segundos, una niña en el mundo es obligada a casarse. Los datos ya son bastante asquerosos de escuchar, y a eso le sumamos que, según la organización Save the Children, faltarían 300 años para erradicar el matrimonio infantil. Recordemos que el matrimonio infantil... ¿Faltarían cuánto? ¿300? 300 años. Nada más, nada más. El matrimonio infantil, recordemos que es una de las formas más extremas de violencia, y son más comunes en Asia con el 45%, África Occidental y Central con el 33% y América Latina con el 23%. Es un porcentaje bastante alto para América Latina. Hubiese pensado que, cositas mías, ingenuidad de Mayra, iba a ser Habrías más bajo, pero 23% me parece bastante alto, aunque tampoco me parece descabellado porque somos la región más desigual, nuestros problemas no están del todo visibilizados y para nosotros muchas cosas siguen siendo tabú. Es más, ¿cuántas veces hemos encontrado en la agenda pública el tema del matrimonio infantil, no? Sobre todo, ¿sabes qué me sorprende de Latinoamérica y de otros países en donde es ilegal que niños menores de edad contraigan matrimonio y que aún así tengamos un porcentaje de un 23%? Es como, eh, me parece que no estamos accionando de la mejor manera en proteger a estas niñas. ¿Por qué? Porque claro, si es ilegal, pero está sucediendo, eso quiere decir que hay padres o sus cuidadores están permitiéndoles a estas niñas casarse, y entonces están firmando por estas personas, pero hasta dónde realmente estos cuidadores están viendo El futuro por ya el no es. cuidado de esta niña. Yo les voy a decir desde un caso que conozco de primera mano, no uno, no dos, como tres o cinco, de donde soy. eh, una vez pasó que una señora, estábamos como en un bar, no sé qué, y una señora se acercaba a un grupo de personas que estaban al lado de nosotros, hombres, no sé qué, y se acercaba a este señor y le decía que, que si quería salir a bailar con la hija, y que si quería salir a bailar con la hija le proponía a la hija. Y entonces regresamos a ver, como estaban ofreciendo a la hija a una mamá, y era una niña que se veía muy chiquita, bastante producida, pero muy chiquita. Y de estas, o sea, el tipo no quería ir porque obviamente se veía muy chiquita y no sé qué, pero termina como que accediendo para averiguar más. Resulta que era una niña menor de edad, y resulta que la mamá no solo le estaba ofreciendo bailar, sino le estaba ofreciendo que pasara la noche con esta persona, y que es una mujer bien criada, que puede hacer las cosas del hogar y no sé qué cosas. Entonces,
Es una mamá, sí, pero eso no significa que porque seas mamá tú puedas elegir sobre una niña o sobre un niño con quién debería o no debería estar. No, no, Y no, yo, puedes ser mamá, pero no estás capacitada para ser mamá, empezando por ahí. puedes ser mamá, pero no estás capacitada para ser cuidadora, o sea, no Mm. tienes, no estás identificando. Y yo me acuerdo que a mí me pasó una vez, yo tenía una compañerita de la escuela que ella llegó un día donde mí y me decía, mi mamá me quiere que me vaya a vivir con ese hombre, era un hombre mayor. Yo era muy chiquita, no entendía nada de los temas. Y a mí siempre, siempre se me vuelve a la mente la historia de esta amiguita, porque ella luego ya dejó de aparecer en la escuela. Wow. Entonces, yo no sé, no supe más de la vida de ella, eso fue en la escuela, imagínate. Y claro, son prácticas muy comunes, entonces una vez más, por muy cuidador que seas representante del niño o la niña, eso no significa que realmente estamos protegiendo a nuestras niñas y niñas. Y entonces estamos diciendo que el Estado o el sistema de alguna manera también está fallando porque llegan a ese, ponte, registro civil, les dejan firmar con autorización de los padres, pero hasta dónde realmente es algo que los niños quieren hacer, hasta dónde realmente estamos protegiendo, estamos averiguando si esto, no sé, se debería hacerse, no, no debería hacerse. Entonces, eso sí me sorprende de Latinoamérica. Recordé este caso y sí me golpeó mucho. Va a sonar muy crudo lo que voy a decir, pero las Ahorita y niñas siempre, y los siempre funciona. niños funcionan como parte de la economía informal de muchas poblaciones. Y eso es lo más grotesco, porque sí, podemos simplemente juzgarlo, pero es que esto es un tema de economía, es un tema de sociedad, es un tema de cultura, en donde muchas poblaciones, sobre todo las más vulnerables, encuentras a madres que intercambian a su hija menor solo por dinero, porque además no tienen otra salida, no tienen otra opción. Y eso también es un tema que obviamente hay que buscar. Quizá la culpable o la responsable más próxima va a ser siempre la cuidadora o el cuidador, eso es cierto. Ujú. Pero si vamos estudiando más a fondo, está el Estado. Se supone que tiene que garantizar cierta calidad de vida y ciertas garantías, como justamente que tú puedas no tener que usar a tus hijos por dinero. Claro, porque no solamente es el hecho del matrimonio, también vemos el tema de la prostitución, que es un tema que no se habla, más bien únicamente cuando se habla, entre comillas, se enfoca en mujeres adultas, pero si nosotros averiguamos el detrás, muchas de ellas están desde una edad muy temprana, porque los papás los vendieron o porque no tuvieron cómo sobrevivir y fue la manera más rápida que tuvieron para poder avanzar. Y sí, sí, sí me parece preocupante y me quedé pensando en lo que cuenta Nikki, porque creo que lastimosamente, o sea, es como que se está quitando, pero todavía en nuestra cultura latinoamericana está esa concepción que las mujeres somos para la casa y también que muchas veces nos usan como moneda de cambio, ¿no? Estaba pensando más en eso, que es como que si yo quiero tener alianzas con tal familia, ¿qué hacen? Me ofrecen a la hija. Y aunque sea, no solamente pasa en familias que tengan condiciones preocupantes socioeconómicas, también en altas, solamente que considero yo que se ve mejor porque es para mejor estatus, para mejor resultado, pero al Para fin, mantener el estatus. ajá, pero al El uno es fin, justificado por mantener el estatus y el otro es justificado para acceder a un nivel de vida básico que te dé como un instinto de supervivencia incluso. Qué loco, qué fuerte lo que acabas de mencionar, Nani. Sí, sí me parece que es así. Y por eso digo, o sea, uno sí tiene que empezar a topar estos casos y lo contaba también como... Se me hace feo contar, tengo que ser súper sincera, pero creo que es importante que toquemos porque lo que decía Maya hace un rato es que hay otras realidades en el mundo. O sea, no, no es lo que nos pasa solo a nosotros, no es solamente en nuestro entorno. No creamos que ya todos los derechos están ganados y que a propósito que viene justo bien al tema, no creamos que todos los derechos están ganados porque no lo están. Hay otras cosas que siguen pasando y que se siguen descuidando y no, que todavía no tienen la atención que deberían tener para ser resueltas de la manera en la que deberían ser.
resolverse. Me gustó esa frase, está potente. No creamos que todos los derechos están ganados. Me gustó. Mm, Bien por ahí, Nikki. Veamos que todo está ganado. Vamos con tu noticia. Bueno, yo me salgo un poco de esto, de esta noticia impactante. Creo que habría sido bueno dejar tu noticia al final. Para hablar no sé si se acuerdan que en Turquía había un alcalde que eh, había insultado a un fiscal y había como que amenazado en un acto público, y entonces obviamente se hablaba de una persecución que le hizo el gobierno, el Estado, sí, el gobierno de Erdogan, y él estuvo preso. Entonces resulta que hoy ya sale la sentencia y la condena de este alcalde, quien va a estar 20 años, 20 meses, tiene 20 meses de cárcel por insultar y por amenazar. Que no es cualquier alcalde, recordemos que es el alcalde de Estambul, que es una de las ciudades principales y se dice que quien Y que era el principal gana una opositor de elección en Erdogan. Estambul sería como el próximo presidente del país. Que eso le pasó a Erdogan, ¿no? Eso le pasó a Erdogan. Erdogan era alcalde de Estambul, tenía muy buena aceptación popular en Estambul, y llega a las elecciones generales y gana estas elecciones por eso, por, por Estambul. Entonces, este alcalde tenía muy buena aceptación, obviamente, en Estambul, y era el principal opositor, y él ya había declarado su futura candidatura. Entonces, muchos críticos del gobierno, justamente una de las cosas que dicen es que esto es un acto de represión, e incluso de represión democrática, porque él ya había dicho que se va a lanzar a las seccionales, y que iba a competir, digamos, en este caso con Erdogan. Entonces, de alguna manera asocian esta relación de que Erdogan quiere mantenerse todavía en el poder, si bien Erdogan no ha confirmado que se va a lanzar en las siguientes elecciones a una reelección. Obviamente, si no es él, tendría alguien de su lado, de su partido, y a esta persona obviamente le va a hacer bastante fuerza política en ese momento. Entonces, una de las críticas principales es eso, y la crítica a la ruptura democrática en este caso, para sentenciar a un alcalde en estos momentos y por estas situaciones. Claro, yo tengo que decir una cosa, a mí me gusta, esto van a ser unas declaraciones contundentes también, no quiero que suene mal, pero yo siempre he dicho que Erdogan es de los políticos más pragmáticos que existen en el mundo. O sea, como buscas algún ejemplo de liderazgo pragmático y vas a buscar a Erdogan, por lo menos a nivel internacional, pero cuando lo pensamos a nivel nacional, el tipo no solo es un autoritario, sino que de verdad tiene unos cortes nacionalistas muy heavy cuando tú empiezas a leer un poco más sobre él. A mí lo que me preocupa es, no solo es la ruptura conservador, ¿no? democrática, sí, no solo es la ruptura de la democracia y de las instituciones, sino que de eso ya se ha estado dando. Pero el hecho de que estés eliminando a tu principal competencia, aun cuando tú, exacto, no has confirmado que tú serás, que además Erdogan en teoría no debería reelegirse. Él al menos no puede, pero no, porque entonces tú tienes que aplicar en la Constitución lo de la elección indefinida, que se supone que eso no está vigente. Entonces es una serie de cosas que van como ir resquebrajando las instituciones, la credibilidad en las instituciones y la democracia, pero también es que hay que analizar qué tan democracia hay en Turquía. O sea, claro, nos encanta hablar de democracia, pero eso no es una democracia. Me viene a la mente lo que pasó en El Salvador, que por ejemplo en El Salvador no estaba en la constitución que se podía reelegir el presidente, pero Bukele se tomó la atribución de decir que la gente quería que él sea el presidente, así que se lanzó de candidato y luego lo reformó. Súper conveniente. Oigan, y aquí es súper... lograrlo. Aquí, ¿saben qué pasa? Que creo que juega con un discurso bastante preocupante, porque obviamente tú vas a tener un grupo de personas atrás tuyo, y si a la final tú ganas esa reelección por decisión popular, obviamente puedes seguir manteniendo este discurso ay, justo me escribieron, este discurso de que estás ahí de manera democrática porque es lo que decide el pueblo, y el pueblo, pero no es democrático cuando no permites a otras personas participar. Entonces, siento que es bastante preocupante este discurso, porque obviamente el pueblo va a reprochar, va a
a reprochar este discurso por un lado, pero también hacer eco de este discurso y decir, sí, es que nosotros lo queremos, y pones en esta posición de la voluntad del pueblo, pero con lo que debería ser la democracia, y ahí es donde empiezas a fragmentar todo el poder, toda la institución como tal. Y me parece preocupante, me Es que parece es muy preocupante. loco porque es la voluntad, todos funcionan así, todos tienen este denominador común, apelan a la voluntad del pueblo, pero la voluntad del pueblo es mientras tú me ames a mí. El día que tú me dejes de amar a mí, entonces aquí mando yo, te lo recuerdo, y se lo van recordando constantemente, ¿no? Pero Exacto. también creo que hay que reclamarle mucho a la gente el tema de la falta de cultura política. Esto pasa es porque siempre, o sea, nada es casual y nada ocurre de la noche a la mañana. No fue que un día Erdogan se despertó y dijo, hoy es el día en el que yo voy a detener al alcalde. No, no, él ya venía mostrando frasecitas, él ya venía mostrando un discurso anti-oposición, etc. O sea, y esto siempre ha pasado a lo largo de los años. Entonces, es porque la gente espera a ya no tener la oportunidad de poner un límite claro sobre te recuerdo que nosotros somos los que mandamos, porque somos el pueblo. O sea, Ujú. la gente es mayoría y aún así, sí, esto creo que lo dije hace un tiempo con ustedes en alguno de los episodios, la gente es mayoría hasta que cuando encuentran que su presidente ya está ahí en el gobierno, dejan de creerse mayoría y le dan la responsabilidad a él y se olvidan que realmente la responsabilidad también sigue teniendo este lado, porque además de este lado somos más. Ujú. Ujú. Y Y ahí es además cuando de este lado, somos los que tenemos que tener el ojo crítico para evitar que haya casos de corrupción, abusos de poder, totalitarismo, autoritarismo o cualquier cosa. Oigan, a propósito de lo que acabas de decir del podcast pasado, ¿saben qué me recuerda este caso del alcalde? Justamente lo que hablamos en el podcast pasado. Creo que fue en el anterior. Es decir, tú metes a un alcalde preso y aquí como que las cartas no juegan tan bien a favor de Erdogan. Metes a un alcalde preso y luego termina siendo mucho más heroico el acto de que este señor salga de la cárcel y sale con un discurso de superhéroe y ese discurso de superhéroe va justamente a mover muchas más masas y va a terminar, si no es en esta, en las siguientes o en las siguientes elecciones, tomándose ese poder. Entonces yo siento que por ahí las cartas no pueden estar tan bien juzgadas, que bueno, también pero ya va, Nikki, hay ejemplos en los que no pasa. Como Claro, ¿qué es lo que venezolana ha te puedo pasado con decir el último si lo que, maneje? como en Venezuela, por ejemplo, pasa que claro, él va de o sea, mártir y vives lo en una meten dictadura y preso tienes y todo luego el cuando poder. sale se va del país. Entonces, a quién le rendimos pleitesía? A ninguno. Lo que Claro, pasa es que pero ahí el problema es en la dictadura y en que literalmente el Ejecutivo sigue manteniendo el poder de todos, Sí. sí, sigue manteniendo el poder de los poderes, perdón, de la división de poderes. Pero en otras ocasiones, como lo que hablábamos en el caso de los superhéroes políticos, cuando eres un candidato que ya tiene una aceptación popular bastante grande, vas y le metes preso por esto, por alzar la voz. Mm. Cuando salgas, lo más probable es que literalmente salgas con mucha más fuerza y con mucha más aceptación. y también con lo que dice Nikki y dice Mai, ¿cómo hacen la conveniencia de las leyes, no? Porque claro, cuando son candidatos o cuando no están en el poder, dicen sí, cuando nosotros lleguemos, vamos a usar las leyes o vamos a generar leyes para hacer el bien, pero este caso evidencia algo totalmente en contra y más, o sea, yo pienso que si fuera otra de las circunstancias, sería como que bueno para él porque está poniendo, o sea, está utilizando la justicia y está sentenciando a alguien que tiene autoridad, que son cosas que casi nunca pasan. Tal cual. Pero como se sabe que es algo en contra y malintencionado, juega muy mal a su favor. Incluso viendo cómo serían las leyes allá, incluso podría ponerle algo después cuando él ya no esté en el poder y venga otra persona, porque también eso es importante. Dependiendo la conveniencia, siguen a veces procesos, a veces no. Bueno, y también hay que ver la creatividad. Vamos a ver si realmente Ajá. respetan al menos, entre comillas, el hecho de que pueda permanecer en la cárcel tranquilo, sin tortura, a eso me refiero, o que Ujú. salga con la historia de los rusos, que es que terminan envenenando al líder en la cárcel, ¿no? Entonces, como que es súper cliché. Esperemos que realmente pueda, en teoría, si ya lo condenaron, que pueda cumplir una condena de lo más
al menos que le respeten los derechos humanos, que yo creo que y creo que estoy siendo hasta ingenua, porque el hecho de que ya le quites la libertad es Ya que le ya estás está quitando un respetando su derecho. derecho vital humano. Exacto, entonces no sé qué tanto vaya a pasar. Pero bueno, así está el mundo, ¿ven? El mundo está... ¿Cómo pensamos que no había noticias que comentar hoy? Sí, aquí hablando hace un rato estábamos pensando que no teníamos noticias. Yo al menos les decía, chicas, ya no doy, no sé, hoy no he podido ver noticias, pero ahí está. Nos tomó 25 minutos. Exacto. Tres noticias. Tres noticias. Lo que pasa es que nosotros también nos anclamos a las noticias. Nosotros nos apasionamos, entiendan eso. Sí, sí. Pero bueno, arranquemos con el tema de hoy, las dos caras de la justicia social. Y es un temazo realmente porque en mis políticas hablamos bastante sobre la justicia social, o sea, es como de nuestros temas, ni siquiera es un tema favorito, es un tema vital, es como parte de lo que creo que Necesario. de lo que somos como personas, pero también de lo que es mi política como proyecto. Bueno, arranquemos. La justicia social puede construir naciones o fracturarlas. Hemos hablado un montón y queríamos justamente hablar de este tema hoy, es porque si bien en mis políticas nunca hemos negado que promovemos la justicia social, creo que merece un episodio específico para hablar solo de ella, pero mostrar todas las capas, incluso las capas que en mis políticas también hemos criticado y que también hemos llamado como a la reflexión, ¿no? Porque si bien la justicia social se trata de redistribuir derechos, nos genera un dilema existencial ahorita, ¿no? Ujú. Y quiero empezar el episodio preguntándonos, ¿la justicia social es justicia para quién y con qué medios? ¿Quién gana con la justicia social? Wow, qué fuerte, porque primero Ok. quiero empezar diciendo que yo ayer cuando leí cuando llegó la notificación y era vamos a hablar de esto, justo estaba conversando con un amigo y le digo, la justicia social no tiene dos caras. Es imposible que la justicia social tenga dos caras. La justicia social es justicia social y punto. Claro, pensando desde la burbuja en la que vive Nikki, la justicia social es eso, es esa defensa a grupos sociales, a personas que han sido vulneradas. Entonces es como la restitución, no la restitución, sino más bien el reconocimiento de sus derechos, que fueron oprimidos o opacados o reprimidos en alguna época, ya sea de la historia o en alguna situación en general. Pero claro, o sea, yo me pongo a meterme un poco más en el tema porque obviamente tengo que salirme de mi burbuja y entender como más conceptos. Y lo que pasa ahora, y también creo que ha pasado como mucho atrás, por ejemplo, en el caso Hitler podemos ponerlo, es que también se puede utilizar el discurso de la justicia social en beneficio de una persona que tiene el poder o un grupo que tiene el poder. Entonces, la justicia social, ese discurso, puede ser incluso dado la vuelta. Y yo creo que es lo que hemos hablado también aquí en Mis Política. Por ejemplo, el movimiento woke, que es la representación, y entenderías como desde lo más general, que es todo lo que está bien. Es la representación de estos grupos oprimidos que están alzando la voz para que se les respeten los derechos, no es más. Pero luego ves que este movimiento tal vez está utilizando las mismas represiones para obligar a la gente a que se les respeten los derechos desde esa manera y no como desde una empatía. Y entonces, ¿qué pasa? Que otra persona X que tal vez quiere llegar al poder utiliza este discurso wokista a favor o en contra para llegar al poder, para mover las masas. Entonces, usándolo a favor, yo soy progresista, me interesan los derechos de las mujeres, me interesan los derechos de la comunidad LGBT, y quiero hacer una agenda así cuando llegue al poder. Y en contra también, porque entonces ves al movimiento woke oprimiendo a esta gente y la gente cansada de que le obligues a pensar así, de que le obligues a esto, de que le obligues a lo otro, y entonces empiezas a utilizarlos como que ellos fueran los malos. Y es súper fuerte. Entonces yo creo que la justicia social representa y debería representar a los derechos de las personas que han sido vulnerados, pero que se utiliza para llegar al poder, que se mal utiliza para llegar al poder, el concepto de Está justicia mal social. utilizado. Me gusta mucho la intro que dio Nikki, porque viene muy alineado a lo que yo tenía en mente. Verán, no sé si han escuchado de los imparte. Ya. ¿Los qué? Bueno, los imparte. Sí. Los sin parte. Ya. Con los imparte es una teoría que, o bueno, de lo que hablaba Jackie Rance, que son las personas que
por lo general están excluidas, que serían las mujeres, los negros, los indígenas, la comunidad, las personas en situación de pobreza, migrantes, etcétera. Muchas veces en la agenda política o para la creación de normativa se habla de estas personas y sobre los derechos de estas personas, pero eso no significa que tienen un puesto para dialogar sus necesidades y que se los incluya como parte de, sino simplemente se los ocupa para, se podría decir lo que dijo Nikki, para llegar al poder, para que la gente simpatice y piense que tienen una idea un poco más amigable y que no hay intereses individuales sino colectivos. Incluso por eso suelen decir, y se suele dar por lo menos aquí en Latinoamérica, que dicen que son de cierto movimiento o de cierta afinidad, que son centro-izquierda y terminan haciendo acciones completamente contrarias, que simplemente reprimen derechos, que dicen que van a favor de la seguridad, pero lo único que hacen es mano dura y diferentes cosas. Y aquí también para que se pongan, para poner a reflexionar a las personas que nos escuchan, si estamos en nuestra burbuja, ¿qué privilegios tengo? Hay una ruleta que nos habla un poco de, por ejemplo, si tú eres hombre, piensa lo contrario del hombre, hombre o mujer. Tú vives en tu ciudad, piensa en lo contrario, una persona extranjera, una persona que está en otra ciudad. Tú estás en tu clase social puede ser media alta, piensa lo contrario. Eso, todas esas cosas te hace pensar en el privilegio en el que te encuentras y cuáles serían las cosas que se pueden hacer para ayudar a las personas que no se encuentran en ese privilegio para que haya algo equitativo, por así decirlo. Uy, Nani, ya va, es que me lanzaste una aquí que tengo muchas cosas que decir. Así Sí, 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 que... así, anotando y todo, porque tenga que anotar. Pero antes de, eh, quiero que hablemos un poco de por qué nace la justicia social, para hacer un paréntesis, para poner a la gente en contexto, y es como una persona que no entiende estos temas y está llegando, ¿no? La justicia Okay. social nace como respuesta a la desigualdad estructural creada por o provocada por el capitalismo industrial, ¿no? Dato curioso, nace desde el pensamiento social católico. ¿Ok? Es la iglesia la que dice, oye, podemos pensar en esto, tenemos que ayudar a las personas vulnerables, a las personas más necesitadas. Y luego se apropia de ello el socialismo. ¿Ok? Ya por ahí les lanzo los actores para que ustedes vayan analizándolos. Ya. Recuerden que representa la idea de que el Estado debe corregir las asimetrías del mercado, asumiendo que necesitamos garantizar mínimos de bienestar para la sociedad, ¿no? Porque este al menos debería ser la misión de todo Estado y de todo gobierno. Un ejemplo clarísimo del New Deal en Estados Unidos y también están ejemplos del Estado de Bienestar Europeo, ¿no? Que justamente pensando en cómo redistribuimos la riqueza y le damos bienestar a las personas, asumiendo que sí, hay desigualdades estructurales y desigualdades con las que están ahí per se. Y en América Latina surgió con populismos redistributivos, como en el caso de Perón o de Cárdenas, bajo el lema de justicia social. Bien, aquí los latinoamericanos poniendo frasecitas bonitas que nos encanta usar, ¿no? Y lo utilizaron como una narrativa legitimadora de nosotros somos los que estamos proponiendo este cambio. Este concepto también ha sido funcional al pacto social. En la mayoría de los países hay pactos sociales. Yo como gobierno, yo como Estado te doy algo que me das tu cambio, ¿no? Entonces, la justicia social ha justificado reformas y subsidios en sistemas de salud y educación, que han sido como las principales aspectos a promover dentro del Estado, pero también ha sido instrumentalizado. La mayoría de las veces se está ocultando un clientelismo y sobre todo la ineficiencia y la captura ideológica del Estado, que es la parte compleja porque asumimos, y aquí le respondo a Nani, que justamente decía algo que me pareció interesante, y yo pregunto, ¿quién financia la justicia social? Porque alguien tiene que financiarla. A propósito de que justamente mencionaba de que estos grupos salen de repente y es más, en la actualidad tú encuentras a muchos socialdemócratas que proponen justamente eso y tiene todo el sentido del mundo porque la socialdemocracia fue una actualización del socialismo y dijo, epa, ya va, pero no somos tan radicales como los socialistas, vamos a acercarnos un poquito más al centro, ¿no? Siendo más centro izquierda.
perfecto, hasta ahí, check. Pero si hay algo que a las personas que están dentro del espectro de la izquierda y tienen como un mindset muy fuerte es repugnar el dinero y todo lo que tenga que ver con generar riqueza económica. Y resulta, gente, que la riqueza económica y ese dinero es lo que te permite a ti financiar. Sí, es que suena grotesco, pero el dinero es lo que financia la justicia social. De algún Ujú, lugar sale ese dinero. Y perdón, pero es que la mayoría de quienes financian la justicia social hoy en día son personas que vienen de la derecha o son personas que ya tienen economía creada, riqueza creada y que además saben cómo manejar el mundo. Entonces, la base de la justicia social, todo muy bonito, son los activistas. Bello, sí, cambiamos el mundo, bla, bla, bla. ¿Y quién le paga a esos activistas? Ujú. ¿Quién financia Black Lives Matter? ¿Quién financia el lobby LGBTIQ+? ¿Y quién financia, por ejemplo, al movimiento Me Too? ¿Ok? Y con esto voy a mí no me escandaliza el hecho de que financien, porque de nuevo de algún lugar tiene que salir el dinero. A mí lo que me preocupa es que ¿A en cambio el de? proceso de financiación y en las narrativas que nos estamos comprando, la mayoría de la gente, que es justamente la que está en la base, que es la que sale a la calle, reclama y reclama y reclama ciertas cosas que entiendo que es desde el hartazgo social, pero no entienden que ellos también les está respondiendo a alguien que ujú. maneja el mundo y que maneja el poder y que además lo hacen con una narrativa de, justamente esto creo que fue en un episodio donde estábamos solo Nick y yo y hablábamos de que a propósito de tú sales y reclamas justicia, pero es tanto tu forma de imponerla que termina siendo un agresor más, que es justamente Ujú. lo que ha pasado con el movimiento woke y de repente capaz vayan a salir más agendas. Lo mismo ha pasado y creo que esta es una de las críticas más constantes es al movimiento LGBTIQ+, que es como, ok, ya entiendo que existes, pero ¿qué más quieres venderme y qué más quieres, o sea, cuánto más quieres imponerte? Ujú. Y lo digo es porque estamos viendo una oleada de partidos conservadores, de líderes conservadores, que, que de alguna u otra forma están diciendo, o sea, que lo están negando ahora, justamente porque ya es tanto en la saturación y creo que Nani es alguien que dijo, oye, hablemos de la cultura de la cancelación, porque algo que ha promovido justamente la justicia social con todos los movimientos sociales es creernos moralmente capaces de decidir a quién somos capaces de cancelar y a quién no. Entonces, no Ujú. es solo promover la justicia, lo que sea que eso signifique, sino imponer esa visión de mundo a toda costa y con esa imposición de mundo a toda costa implica también decir, tú no sigues esta línea que yo considero que tiene que ser correcta. Y si tú no la sigues, entonces tú eres una persona capaz de cancelar. Y eso es Ujú. delicado. Me encanta, Mai, o sea, me encanta cómo lo expusiste y me encanta que lo hayas expuesto sobre todo porque ¿qué creo yo que pasa hoy en el mundo? Y es que, y tal vez tenga que ver las redes sociales con esto, no lo sé, no me he sentado a hacer una investigación al respecto, eh, pero nos encanta romantizar. Hoy en día nos encanta romantizar todo. Y dentro de las cosas que nos encanta romantizar, obviamente romantizamos la política, el activismo, las ideologías, romantizamos porque es parte de nuestra vida. Para toda la gente que dice, ay, no, a mí no me gusta la política, es parte de su vida y la terminan, y hay gente que incluso la termina romantizando por esa razón. Entonces, yo creo que una de las cosas que pasa, y eso es como para hacer un mea culpa en cuanto a la sociedad civil, en cuanto a nosotros, ¿qué pasa de que nosotros podamos seguir reproduciendo estos discursos de que, ay, la justicia social es todo lo que está bien, justicia social, y hagamos esto por los grupos y no sé qué, es porque nos encanta romantizarlo, pero el romanticismo de estas cosas, lo que pasa es que no nos deja ver más allá de lo que hay. Está bien, yo sí siento que debemos pararnos y levantar la voz y alzar la voz porque es la manera justamente de ir progresando en cuanto a derechos y la ventaja de progresar en cuanto a derechos es que también nos permite convivir de mejor manera. Entonces, sí siento que está bien, pero siento que es importante lo que acaba de hacer Mike, que es evidenciar cómo estas cosas funcionan, para dejar de romantizar y creer que estas cosas vienen porque vienen del cielo. No, vienen porque alguien más las promueve. Y porque si alguien las promueve es porque les interesa, un beneficio va a tener a cambio de esto. Y eso es real, de cualquier lado que lo pongas. O sea, tú, empresario capitalista explotador,
te interesa que tus trabajadores estén ahí trabajando como 12 horas con mano esclava, porque te interesa vender ese producto a las personas, sí. Es así y suena horrible, pero es así, eso le conviene a esa persona. Pero del otro lado también se responde a agendas y también respondes a lo que decía May, dinero, porque alguien tiene que pagar por esas agendas, tiene que pagar por esos espacios en donde va la gente a levantar la voz. O sea, la gente no va a levantar la voz solo porque sí. Y ustedes saben, y hay gente que vive del activismo. Y nadie se pregunta, solo repite y una vez más lo pone como superhéroe porque nos encanta romantizar. Entonces romantizamos a esta persona de que hace un bien por la sociedad y sí está bien, pero o sea, ¿qué hay más allá de esta acción? Uno, ¿cuáles son los intereses? Dos, ¿cuánto está ganando? Tres, ¿por qué le interesa también? Por qué levantar la voz por esta causa y no por esta otra? Entonces me parece súper interesante porque puede ser un llamado a nosotros de empezar a bajarle un poco el romanticismo y pararnos un poco más sobre la realidad. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está bien? Tal vez tampoco esté bien, pero esa es la realidad y eso es lo que sucede. Hay gente que tiene que pagar por esas agendas y tiene que pagar por esas personas, de lado y lado. Claro, y también ahí vemos cuál es la relevancia o más bien el apoyo que tiene. Por ejemplo, el tema de la comunidad. Sabemos que en Estados Unidos, por el criterio del presidente, se ha dejado de apoyar. Y también se ve el respaldo que tienen. Incluso se ha visto que organismos que no tienen el mismo financiamiento. ¿Por qué? Porque obviamente ya no están dentro de la agenda política. Puede ser un retroceso de derechos, sí, pero obviamente las ONG y los diferentes instituciones van a ver su propio beneficio. Es lo mismo, o sea, con lo que dicen se me viene un poco a la mente el tema de quién financia a estos, bueno, ahí pido disculpas porque no se me viene la palabra, pero por ejemplo, las culturas religiosas, que son un poquito más chiquitas, pero más organizadas y que viajan por el mundo. ¿Quién las financia? ¿Y para qué las financia? Sería algo un poquito similar. Y también con el tema de la cancelación y las redes sociales, hay que tener en cuenta que esto se ha vuelto un poquito menos ciego, porque haciendo referencia a la Temis, que es la diosa de la justicia, se supone que ella es ciega y es una balanza, y que es en base a las acciones y demás. Pero ahora como tenemos redes sociales y tenemos el poder de opinar sin que se nos vea la cara, sin que sepan quiénes somos, simplemente podemos opinar y compartir lo que deseemos, se vuelve contraproducente porque no verificamos los hechos, no tenemos constancia de que esto pasó tal cual, si esto incluso es real por el tema de la IA, y simplemente lo replicamos. Y cuando nos damos cuenta que esto no es cierto o que las personas dieron a conocer estos hechos con la intención de hacer daño, no se puede regresar este tema de la cancelación porque esta persona ya queda tachada, marcada. Incluso a muchas personas les llegan a hacer daño por eso. Así que sí es importante igual la verificación de qué causas y a quiénes seguimos, porque no siempre tienen razones nobles, por así decirlo. A mí me gusta. Oigan, chicas, aquí yo quiero abrir un poco de fuego, perdón, pero Nani, tú decías, Estamos muy eso pacíficos. puede ser retroceder en derechos. ¿Qué es retroceder en derechos? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué? Porque, a ver, si me dices que Donald Trump dice que va a dejar de financiar a USAID, ¿eso es realmente retroceder en derechos? O sea, que USAID va a dejar de dar atención, por ejemplo, a ciertas agencias, a ciertos organismos que ellos prestaban atención a grupos vulnerables. ¿Es realmente retroceder en derechos? O para mí retroceder en derechos me diría que es quitarles esos derechos. O sea, ahora no te estoy dando ese financiamiento. Tú sigues siendo migrante si quieres, pero yo ya no voy a financiar por tu migración. Entonces,
Y no quiero que se vea mal, yo solo quiero abrir aquí un No, poco de fuego Estoy de acuerdo. Estoy no, ajá, súper de sí acuerdo con te lo que cacho, acabas de sí decir. te cacho. O sea, yo porque pienso que también siento que es importante que tomemos en cuenta el otro discurso del otro lado de la cara de la moneda y es como, ¿yo por qué tengo que financiar por esto? Suena horrible, sí, pero de alguna manera también es un poco real, ¿se entiende? Entonces ahí les lanzo la pelotita, las escucho. ok, verás, yo pienso que el financiamiento, más que la regresión de derechos, es la consecuencia de. O sea, no es como que la causa específica, sino que, por ejemplo, si nos vamos a lo de Donald Trump, él les quitó el derecho de autoidentificarse como ellos consideran. Y a consecuencia de esto, las organizaciones decidieron ya no financiar por el tema de que no les conviene. O sea, es como una consecuencia de que Claro, hay una. eliminar eso de la autoidentificación me parece que sí, sí, claro. Pero cuando me dices que yo dejo de, por ejemplo, para dar presupuesto El caso, económico, el ejemplo ¿cierto? específico que colocaste, Ujú. es que hay niveles, es que creo que va a sonar mal, porque no es como que uno sea más importante que el otro, pero es que hay niveles. En el caso específico de lo que mencionó Nikki, yo estoy súper a favor, porque si tú piensas bien todo lo que pasó, con lo que no estoy de acuerdo y con lo que yo siempre he estado en contra, es que tú de la noche a la mañana votas a miles de personas y las dejas en la calle. Ten un backup, o sea, ten un respaldo para estas personas. Tú vas a hacer despidos masivos, listo, pero encuéntrales una oportunidad, dales una opción diferente. No dejes a miles de familias en la calle que además mantienen probablemente y que además tú no conoces la realidad socioeconómica de esas personas. Y que Pero más aportan a tu economía, ¿no? O sea, exactamente. Pero ahora, si nos vamos al otro lado, es Estados Unidos definitivamente tiene que dejar de financiar y ser tan paternalista, por ejemplo, con países africanos y con países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque como latinoamericanos, tengo que decirlo, eso no nos ha servido de nada. Solo nos ha servido para qué? Para decir y para ser unos conformistas que dicen, no te preocupes, pero podemos depender de las ONG que a su vez son financiadas por empresas o por organizaciones estadounidenses. Definitivamente en Latinoamérica, incluso también en África, tenemos que aprender a pescar. A nosotros nadie nos ha enseñado eso. Y sin duda eso es porque es muy fácil criticar, pero de verdad ahí tienen un punto importante. ¿Por qué yo tengo que financiar por? Y sobre todo hay que entender una cosa. Yo puedo entender que entre latinoamericanos nos vinculemos y sintamos esa conexión, pero vamos a estar claros, ¿cuántos estadounidenses conocen ustedes que sientan una conexión emocional con un latinoamericano o con un africano o con incluso con los europeos que se tienen como riñas con los estadounidenses? Y no lo digo como patriotismo ni como no, no tiene nada que ver con eso, tiene enteramente con entender y también validar el punto de vista de una persona que no entiende por qué su gobierno Porque o su tiene estado está que volver financiando a otros países con los que no tiene una conexión natural. Entonces, eso, por otra parte, creo que es totalmente válida. Ahora, hay que recordar una cosa, y a mí me encantó lo que dijo Nikki al principio, porque ella partió del hecho de la justicia social es justicia social. Y cuando lo dijiste, yo dije, yo no lo vi así. Pero claro, recuerda que Yo me siento clave. yo siempre veo el lado negativo de la casa y cuando la escuchaba decía, pero es verdad, o sea, la justicia social debería ser justicia social, a secas, ¿no? Debería, es como, y lo vi desde el punto de vista de Nikki, dije, Nikki lo vio como lo que es en principio, o sea, como la esencia de la justicia social, es un ideal a alcanzar. Pero mm, el detalle es que ese bendito ideal de alcanzar tiene tanta carga simbólica y la gente lo sabe, sobre todo la gente que maneja el poder y quienes toman decisiones en el mundo, que lo han hecho un performance y lo han centrado también en una ideología excluyente, que esa es la parte negativa, porque se supone que la justicia social dijo, epa, ya va, hay gente que no estaba incluida, hay personas que nunca han estado visibles en la sociedad, vamos a incluirlas. Pero en 2025 creo que tenemos que ser conscientes de que la justicia social es una ideología bastante excluyente. ¿Y eso qué hace? Contra las agendas. ¿sabes qué creo yo que le hicieron? Es un guión en beneficio de cualquier persona Es que, que lo quiera utilizar. claro, es Eso que, por hicieron con ejemplo, la... en el tema de la comunidad, Yes. de lo que yo estaba revisando, o sea, yo, por ejemplo, en el tema del financiamiento que dicen, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque cada quien tiene la decisión de ver A ver, de acuerdo con que yo aquello que no es puse postura, yo lancé bomba. Ella lanzó la pregunta. bueno, bueno, mi opinión es que, claro, o sea, cada país y cada organización tiene la autonomía de ver
qué causas apoya y qué no. Pero no hay que dejar de lado el hecho de que cuando un gobierno deja de lado los derechos de un grupo o de unas personas en específico, comienzan a ocasionar cosas que pueden dañar. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, dependiendo que sea, puede ser que sí afecte o no, pero también hay que ver el lado de que se les comienza a discriminar, que se les comienza a excluir, que incluso se les comienza a agredir y llegar a un punto de que se les quita la vida. O sea, yo me iba más por ese lado. No había Sí, pero pensado en lo del ahí financiamiento. tengo un punto importante, y es que los primeros movimientos sociales surgieron de La autofinanciación, progresión, eran claro. clandestinos, surgían en universidades, y yo creo que Ujú, esto tiene que servir para que realmente vuelvan un poquito como al origen, ¿sabes? ujú, ujú, ujú. Ok, vamos a autofinanciarnos porque siempre va a haber alguien, el que pone el dinero decide cuál va a ser la narrativa, así de simple, así funciona el mundo. Claro. El que pone el dinero va a decir de qué color va a ser el movimiento. O sea, no tampoco tienen mucho poder de decisión. Y me gustó cuando también Nikki dijo, ajá, sí, muchos activistas y todos los aplaudimos, pero ¿quién les paga a ellos? Porque alguien le tiene que pagar a Greta Thunberg, por ejemplo. Es Alguien le que, tiene por que pagar a ejemplo, Greta. ahí no sé si ustedes opinen de acuerdo a mi persona, pero es que hay personas que sí lo hacen por la causa y hay otras que lo hacen por el protagonismo, porque yo quiero estar ahí y yo quiero ser la imagen de este movimiento. ¿Cómo Pero lo hago? incluso hacerlo por la causa y por protagonismo necesita subsistir. Ujú. Necesita subsistir. Entonces, Exactamente. si tú me dices que dedicas tu vida a esto, estás subsistiendo de esto. Así sea que subsistas. O sea, que ganes lo mínimo que sobrevivas al día. Pero te está dando. Exacto. Ahora, si tú me dices que a pesar de eso estás, o sea, esa es tu causa, pero también estás haciendo una actividad que te tiene que primero alimentar para que tengas la fuerza de ir a luchar por esta causa y también de ir a representar esta causa. Entonces, claro, como que ya, sí digo, sí hay gente que tiene el corazón como más sensible y todo lo que quieras, pero ya estamos hablando a niveles mucho más grandes, a escalas grandes en donde son activistas, en donde realmente la justicia social y estas causas, estas luchas sociales, son luchas sociales ya grandes, ya son movimientos LGBT, movimientos de cambio climático, o sea, cosas que ya están en canchas internacionales que realmente están tomándose todas las agendas. Sí, a mí me gustaría que hablemos sobre, sobre esta nueva moral, aunque yo no creo que es una nueva moral, creo que ha estado ahí, o sea, ha estado como dormida, pero esta nueva moral de pureza social que se ha instaurado con la justicia social y que de hecho, como lo tenemos así calientito, con el movimiento Woke, han instaurado justamente esa nueva moral tan cancelable para los que no piensan igual que, que yo creo que cuando la justicia social se transforma en un dispositivo ideológico, deja de ser una herramienta de inclusión y pasa a ser simplemente un arma de exclusión. Y creo que ese es el gran problema, porque ahorita es donde más polarizados estamos. Y es justamente, y es tan polarizado así, que como ya la justicia social dejó de ser un ideal, Nikki, lo siento, dejó de ser un ideal, y ahora es simplemente una narrativa más de partidos políticos y para la política, entonces es justamente tenemos esa polarización, porque hay partidos políticos y Claro. quienes discusiones en la asamblea, ven que entonces ahora los partidos políticos le están, las nuevas, los partidos más wokistas le lanzan a los que tradicionalmente no han defendido los derechos de las personas de cualquier comunidad vulnerable, ¿no? Entonces, hasta cierto punto creo que, y esto lo decía Nani con el tema de la justicia, yo creo que la justicia ahora es muy simbólica, pero le Positiva. ha quitado la pureza que pensamos que era la justicia. Y yo me imagino que Nani como abogada para ella la justicia debe ser como un ideal, lo debe ser todo, es como su mantra, pero yo veo a la justicia tan poco ciega porque de nuevo, la justicia es un ideal, es algo simbólico, pero de nuevo, por la justicia también se paga. Y es la parte asquerosa de la vida, es la parte triste del asunto, Nani, pero es que las sociedades necesitan símbolos, pero la política necesita resultados. Y para eso tú tienes que, de nuevo, hacer una transacción. Entonces la justicia ahora es más simbólica que nunca, porque la justicia es capaz de calmar conciencias, pero también de pagar por ellas. Es por eso que Mm. en la última marcha del orgullo a nivel mundial, muchas marcas que antes patrocinaban y antes promovían el Pride, dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Ah, claro, porque es que el mundo ya no quiere como que hablemos tanto de ellas.
No, Ujú, es que tú de verdad, y es curioso porque las plataformas grandes, como grandes marcas como Nike, por ejemplo, etcétera, 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 tienen la capacidad de imponer narrativas, pero quién está por encima de ellas que son capaces de imponerle a su vez qué narrativas nos cuentan, ¿no? Entonces, eso por pasar desapercibido. Lo mismo creo que pasa con el movimiento MeToo y con el Black Lives Matter, ni les cuento porque eso es otra cosa para los Estados Unidos. Quizás nosotros somos un poco más lejanos a esas realidades, pero en ujú, Estados Unidos, pongamos el ejemplo de la migración, creo que no ha surgido un movimiento de apoyo a los migrantes. Hay obviamente organizaciones pequeñas, pero no hay como un Me Too, ¿sabes? No hay un Black Lives Matter, no hay un ujú. lobbyismo LGBTQ más para los migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, porque si lo hubiera, ¿quién lo va a financiar? ¿Quién? Claro, es Y que la pregunta es cómo lo apoyamos, o sea, desde nuestra conciencia, y la pregunta va solo para nosotras tres, porque creo que nos hacemos estas preguntas. Es cómo nosotros apoyamos y promovemos la justicia social sabiendo todo lo que hay detrás. Es cuál es nuestro acto de responsabilidad. es en Para mí base a el acto de todo. responsabilidad de justicia social está en que, o sea, la justicia social está polarizada y está tomada, pero la justicia social como hecho es la justicia social y para mí debería seguir existiendo. Si siguen habiendo grupos vulnerables que nunca van a dejar de ver, debe seguir habiendo justicia social. Siento que la justicia social se alimenta justamente de los grupos que han sido oprimidos, de A la mí, opresión de la opresión de derechos. a mí se me vienen a la mente dos cosas. Una, cuando, o sea, es que creo que nosotras, cada una tiene sus causas, ¿no? Y Estamos aquí como, solo nos sé que gusta, no. Sí, sí. nos gusta, o sea, nos gusta opinar desde nuestro conocimiento, lo que podemos ayudar y demás. Y yo me acuerdo que alguna vez Mai nos dijo a Nikki y a mí que seamos responsables con las cosas que decimos, no por el hecho de que estén mal, sino que no sabemos a qué Mm, punto puedan llegar. Porque, por ejemplo, lo que yo veo a veces con el tema, por ejemplo, de los impartes, es que muchas de estas causas o de movimientos han resurgido o han tenido la relevancia de gracias a un mártir. Y este mártir se volvió el símbolo. Y también se me viene a la mente una de las frases de un post que salió hace algunos días en mis políticas de las frases más manipuladoras, que era si no estás con nosotros, estás contra nosotros, de George W. Bush, porque sí es verdad, el tema con la justicia social en la actualidad es que si tú no estás de acuerdo con esto, no significa, tú no estás de acuerdo con lo que yo promuevo, simplemente estás mal y tú me odias y tú no me quieres y quieres que desaparezca, cosa que no es así, porque cada uno tiene la libertad de decidir, estoy de acuerdo, me quiero mantener al margen o simplemente no estoy contigo. Pero como nos estamos manejando en agendas que está mucho la libertad de expresión para bien y mal, se puede malinterpretar, creo yo. no, así En es. fin, temazo tengo que decirlo, que nos sentó a, pucha, tomar La demasiados temas. reflexión. Claro, porque Ajá. además de nuevo, este es un tema que solemos promover un montón y nos han llamado wokistas en mis políticas, nos han llamado socialistas en mis políticas y nos han llamado, o sea, nos han insultado por promover la justicia social. Y eso Oye, nos han llamado feministas en mis nunca políticas, nos han pero llamado feministas feministas. No, es, nos hicimos mira, nosotros conocidos. aquí con la Conocidos. bandera toda morada, el pañuelo verde, Nunca nos han nunca. llamado feministas. Qué fuerte, eso es verdad. No, eso Este, ya Es va a que ser. no somos lo mejor, la mejor interpretación del feminismo popular. Y con popular digo a lo que cree la gente que es el feminismo. Entonces, sí, obviamente tenemos que vernos de una manera, tenemos que hablar de una manera y tenemos que apoyar todo de la misma manera. Y ahí es donde nos y tenemos descolman. que odiar a los hombres y no Y tenemos.
No, ¿cómo es que a Nikki le dicen que es una feminista de una Barbie, no? Barbie feminista. Bueno, sí, gente, sí. Así funcionan también algunos feminismos, ¿ok? Está Sí, no bien. pasa nada. Los que Mira, no queremos acabar con el otro género, sino solo que sea exactamente. parte de la lucha. Reflexiones para ir cerrando. A ver, yo quiero ¿Qué cerrar les con lo podemos siguiente. decir a la gente? Yo quiero cerrar con lo siguiente sobre la justicia social. La justicia social es el intento humano de corregir los desequilibrios de la historia que la historia dejó pasar como normales. Ay, Nikki, qué bonito eso. Con eso me voy. Entonces, la justicia social tiene que seguir existiendo. Dejen de usarlo para sus agendas. No, mentira. Ya con eso, esa es mi reflexión. Ok, tú, Nani. Yo considero que es necesario que no solamente hablemos de que queremos igualdad, que queremos paz, en medio de, o sea, con propuestas contraproducentes. O sea, sin violencia, deberíamos optar a mejorar sin violencia y sin guerra, porque simplemente eso hace que haya más desigualdad y que realmente la justicia se vuelva solamente una palabra, más que un hecho. Me gusta eso. Yo cierro Mal. diciendo que... Ya ves que me dejaron sin palabras ustedes. La justicia social, para ir cerrando ya, como todo en política, tiene dos caras. Una reparadora que devuelve dignidad y poder a quienes sistemáticamente han sido excluidos de la sociedad y otra que sin duda tenemos que revisar críticamente porque se está convirtiendo en una religión civil y en una nueva forma de clausurar el debate. O sea, no se Ujú. está permitiendo opinar a los que piensan distinto. Necesitamos más que nunca recuperar el sentido político de la justicia civil, de la justicia social, porque es justamente el sentido político lo que encausa la justicia social, pero tenemos que aprender a verla como quizás resignificarla y recordar que la justicia social no es solo un ideal simbólico, se maneja por financiación, se maneja por acciones y esas acciones además están encausadas en visiones de mundo y tenemos que empezar a verla como algo que ya existe y que muchos partidos de distintas ideologías están promoviendo. En vez de quejarnos de que el partido que no te gusta la promueva, pues incentiva a que sea promovida por cualquier partido porque de alguna u otra forma gana la sociedad civil cuando más partidos la promueven. Pero sobre todo lo que tienes que exigir es que realmente sea promovida con acciones y sea promovida con acciones tangibles y sostenibles en el tiempo. Porque al final el problema creo que no es buscar justicia, es olvidarnos de para qué sirve la justicia. Y la verdadera justicia social no es una etiqueta. Creo que más bien es una estrategia de poder que hemos olvidado que debería estar al servicio de lo común. Entonces, recordemos que la justicia social tiene al ser humano como centro. Mientras recordemos eso, recordemos también que funciona y funciona porque nosotros tenemos que accionarlo. Así que nada, con eso cerramos el tema de hoy. Me gustó este tema, Con chicas. esto cerramos. Solo quiero cerrar con esta pregunta reflexiva para el público, no para nosotras. Aquí queda y luego vamos a las preguntas. ¿Estamos realmente haciendo justicia social o solo estamos maquillando desigualdades? Así es, qué potente. Poderoso. Ahora sí, chicos y chicas, llegó la ronda. Ujú. Fueron muchas preguntas. Ok, la primera pregunta es, hablemos del cuerpo político. ¿Por qué nuestro cuerpo es considerado bonito o no? Preguntas. Voy yo si quieren con mi respuesta rapidita. A ver, ¿por qué nuestro cuerpo es considerado bonito o no? Porque la sociedad funciona con etiquetas, la sociedad funciona con visiones de mundo y parte de nuestra visión del mundo es que vivimos en una sociedad capitalista que te impone cierto estándar. La belleza ahorita más que nunca está estandarizada. De hecho, hay artículos, publicaciones en Instagram que puedes encontrar donde te dicen constantemente que hoy la belleza más que nunca es la misma. Antes la belleza era más natural y justamente ¿por qué se considera bonito o no? Porque la misma sociedad te marca cuál es la pauta de la belleza. Ahora, la reflexión es que una cosa es lo que te marca la sociedad y otra cosa es cuál es tu autorresponsabilidad y tu reflexión como persona con tu propio cuerpo. O sea, una cosa es el estándar de belleza y otra cosa es lo que tú consideras bonito. Y la belleza siempre ha sido relativa. Ujú. Adelante. Sí, yo también siento lo mismo. O sea, la belleza, primero que nada, es y debería ser relativa.
y debería ser relativa a ante los ojos de quien admira eso. Sin embargo, la belleza está muy relacionada con el estereotipo y el estereotipo que nos impone la sociedad. Una sociedad, como dijo Mai, creada, que sus bases tradicionales es un conservadurismo, un capitalismo, una forma de venderle también, de seguir produciendo, de seguir vendiendo más. Y para vender más, justamente, tienes que verte de tales y tales formas para encajar en una sociedad. Entonces, la belleza está muy relacionada a lo político, está muy relacionada al estereotipo. Sin embargo, yo siento que esa es una lucha que debemos darla contra la sociedad. Así es. Ok. Nani. Yo considero que es un constructo social, pero ahí ya depende de la persona como tal, si sigue esa corriente o no. Porque en un mundo de réplicas hay que ser auténticos. Por ejemplo, yo les doy algo que recientemente me pasó. Yo estaba con mis trenzas. Me dijeron que querían que salgan unas fotos para un local, pero que me quite las trenzas y que me alice el cabello. Así Ok. que fue como que, o sea, yo entiendo que, gracias por decirme que les gusta mi cara, pero si no les gusta lo que yo soy y represento, entonces no. Pero ahí ya es voluntad de la persona como tal, después de cierta evolución y después de entender que no siempre tienes que encajar en lo que la gente quiera para decir sí y no. Estoy súper de acuerdo con eso. Y recordar también que las realidades son distintas. Nani pudo decidir no hacerlo, pero también hay personas que no tienen opción. O sea, porque no tienen las mismas oportunidades. Entonces, pila con eso. Miren, aquí vamos con otra pregunta. ¿Por qué la democracia está tan romantizada si no ha solucionado ningún problema? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo voy con mi respuesta rápida. Va. Yo creo que es porque, más que romantizarla, es porque no hemos conseguido otra forma de gobierno que permita el cese del poder sin derramamiento de sangre. Es lo único que nos permite. Votas, eliges, llega otra persona al poder y ya. La alternancia del poder sin el derramamiento de sangre es realmente, yo creo que lo que sostiene la democracia y por eso la seguimos manteniendo. Porque sí, para mí la democracia está súper, súper sobrevalorada. Yo creo que la democracia en sí no está sobrevalorada y creo que no está romantizada. Creo que es una herramienta muy importante y clave para la distribución del poder y con eso para la política. Lo importante de eso es que esa distribución del poder y ese control político o a quienes tienen el poder eh, evita que se ejerzan represiones contra otras personas que no tienen el poder y contra ciertos grupos que son favoritos de esta persona que tiene el poder o no. Ahora, sí creo que nosotros romantizamos la democracia. ¿Y la romantizamos cómo y por qué? La romantizamos en los discursos, la romantizamos en la campaña sobre todo. La romantizamos cuando queremos demostrar que el otro está equivocado, sobre todo hablando políticamente. Cuando queremos demostrar que la otra ideología está mal, utilizamos la democracia. Cuando queremos demostrar que el otro candidato no es mejor para este cargo público que yo, entonces utilizamos la democracia. Entonces, creo que ahí empezamos a romantizar quienes utilizamos la democracia como discurso para un propio beneficio. Casi parecido a la justicia social. Tal cual. Ok, yo considero que es porque queremos libertad, queremos Dani, poder, sonaste es una activista demasiado, queremos libertad. queremos, o sea, queremos tener la oportunidad de mejorar nuestro entorno. Pero el problema es que cuando ya elegimos a la persona que nos representa, le dejamos sola. Y más bien, en lugar de apoyar, simplemente en muchos casos es como que marcamos las cosas que haría mal, pero no damos soluciones reales que se puedan plasmar y que pueda haber un cambio. Y como esta persona no funciona, simplemente queremos una cara nueva que replique lo que decimos de voluntad, pero no sabemos muchas veces si en realidad es lo que necesitamos y no lo que queremos. Ok, me Alrighty. agradaron sus respuestas. Última pregunta. Bueno, esta Por un está millón de...
Esta, sí, sí, sí. Es que esta es tan potente porque esta no nos afecta, pero sí nos implica. Ok. No considerarían cerrar Spotify teniendo en cuenta que al parecer ayudan a financiar el genocidio. Son caras. La del millón, la del millón. Wow. Perdón, yo desde la ignorancia, ¿cómo así que el genocidio? Sí, primero no sabía, o sea, hay que investigar, podemos investigar. Ujú. Sí, y por lo visto, los dueños de Spotify están financiando el genocidio en Gaza. Me imagino que se está refiriendo al genocidio en Gaza, ¿no? Ujú, Eh, claro, yo también pensé en lo mismo, pero no sabía si esto está sucediendo con Spotify. no, o sea, no, es más, no me Me apareció cogió ni por súper en rojo. equivocación ninguna noticia, ni ningún rumor, ningún chisme, teoría conspirativa, nada. Ujú. Pero, ¿qué haríamos? Estoy aquí como tratando de pensar y ser diplomática. Es una responsabilidad muy grande porque honestamente siempre en mis políticas hemos condenado, aunque la gente piensa que no, siempre hemos condenando el genocidio en Gaza y hablamos justamente de genocidio. Ujú. Pero no sé, quizás esa podría ser nuestra cuota de responsabilidad como proyecto, ¿no? Como marca, Ujú. pero, pero pídele eso a todos los creadores de Spotify que ganan dinero con Spotify, porque mis políticas no gana dinero con Spotify, ¿vale? Pero los que sí ganan dinero con Spotify van a ser capaces de hacer eso. Claro, yo siento lo que dice Mayo, o sea, como mis políticas, yo siento que a ninguna de las tres nos dolería migrar a YouTube, Ajá, a otro, otra a plataforma. otra plataforma, definitivamente. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Para mis políticas, eso no sería un. Nos acabamos de enterar si es que Spotify está financiando el genocidio, nos acabamos de enterar. También tenemos una corresponsabilidad con nuestros oyentes, ¿no? Entonces también tenemos que preguntarles dónde nos quieren escuchar y si está bien que nos vayamos de Spotify, porque si es cierto, obviamente nos paramos, como digo, para nosotros no sería difícil movernos, pero también tenemos una corresponsabilidad con ustedes y creo que importaría muchísimo su opinión sobre esta decisión. Sí. Nani, ¿tú quieres decir algo al respecto? Estás Estás en silenciada. mute. Estás mutada. Estás en mute. Y hablando solita, perdón. Ujú. Evidentemente nosotros no conocíamos esto, tendríamos que indagarlo y en caso de que sí, yo replico lo que dice Nikki, pero también es importante decir que lo que nosotros tratamos de transmitir en todos estos episodios y demás son, creo que muchas veces van en contra de las cosas malas que pasa en nuestra sociedad, porque incluso hay veces o tratamos que todas las veces se hable de cosas fuera de nuestro entorno. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros escogemos las noticias antes de, tratamos que no siempre se hable de nuestro país de origen o que si tenemos noticias, algunas noticias de algún país en específico, tratar de no solamente hablar de ese país, sino buscar más para que la gente se informe. Así que yo consideraría que de cierta forma también es eh, tratar de expandirse, eh, o sea, y en lo malo buscar un poquito lo bueno, o sea, que si hay esta plataforma y hay la posibilidad de hablar y protestar en contra de las cosas malas que está haciendo, poder utilizarla, pero también ser responsables. Y Y es vamos que a Claro, justamente, yo creo. a ver, quiero cerrar con esto rapidito para poder darle la palabra. Es que justamente con esto de la coherencia, incluso si mi política es coherente y Nicky, Nat y yo somos coherentes con lo que pensamos y con lo que promovemos, sí, está bien, listo, migramos a otra plataforma porque obviamente no queremos ser parte de una plataforma que financie un genocidio, pero Ujú. ¿a qué plataforma nos vamos? Porque si no, así como no sabíamos esto de Spotify, capaz no sabemos qué está financiando YouTube, que no se dice, pero sobre todo entonces tampoco nos podemos ir a Apple Podcast, porque Apple es una de las marcas que pareciera que no tiene responsabilidad con lo que está pasando en República Democrática del Congo, donde también ocurre un genocidio. Entonces, o Ujú. tampoco estaríamos en Instagram, donde las narrativas que marca a veces la plataforma son fake news, son narrativas de manipulación mediática. Entonces, sí, ahí estoy de acuerdo un poco con Nani porque es como, a ver,
no sé si esto es parte de la incoherencia social de la que hablamos en un episodio anteriormente, pero sí creo que es como ver un poquito el lado luminoso de esa mina de oro que encuentras en un mundo que está caótico. Porque, Sí, o sea, lo que decía, yo creo que a mis políticas no le duele migrar a ninguna de a a ninguna de las plataformas. Si hay alguna plataforma que no financie o que no esté, sí, que no esté financiando cualquier acto, no solamente de genocidio, sino cualquier acto que sea reprochable, que a la final siempre les van a encontrar o les terminan encontrando. Pero también, y a propósito de lo que dicen Mai y Nani, es como si tenemos una audiencia y estamos llegando a esta audiencia, es importante y vamos a dejar de tener esta audiencia, vamos a dejar de tener esta visibilidad y este poder de comunicación con gente que está escuchando para aprender, para justamente reprochar estos casos. También aquí hay como un doble discurso y una corresponsabilidad, porque si estamos llegando a la gente con este discurso reprochable en contra del genocidio y solo lo llegamos a través de Spotify, eh, igual estamos dando nuestra cuota, estamos haciendo parte como digo, todas las otras plataformas igual se les va a encontrar algo más. Y lo importante aquí es que llegue el mensaje para que haya más gente reprochándolo y entonces Spotify vea que, no sé, todo el mundo lo reprocha, entonces tengo que dejar de financiar esto porque si no, Spotify como tal quebraría. Y no solamente que se iría a mis políticas, serían todo lo que es Spotify y quebraría la marca Spotify, música, todos los creadores de podcasts, de contenidos, de videos, de audiolibros y demás, si eso y fuera en todas las así. plataformas sociales. Exacto. Entonces sí, creo que de alguna manera también es importante que reconozcamos que estamos llegando a gente y estamos llegando con este discurso. Y nuestro discurso es reprochar el genocidio y cualquier otro acto que esté vulnerando derechos de grupos sociales. Estoy de acuerdo. Bueno, con eso cerramos. Esta pregunta estuvo... Estuvo buena, estuvo buena. Sí, sí, sí. Pero fue una pregunta interesante, la verdad. Así que cuando la Gracias vi por hacer. ahorita dije, había que responderla. Muy buena. Nada, chicas, terminamos por hoy. Temazo. Respondimos preguntas interesantes. Las noticias estuvieron interesantes. Y a quienes nos están escuchando y nos están viendo, hagan el mundo genial siempre. Y sí, cuestionense el mundo con nosotras. Miren, yo creo que en todo este episodio surgieron demasiadas reflexiones. O sea, es más, la cantidad de ideas de publicaciones que saldrían con todas las reflexiones que hacemos aquí serían inmensas. Así que nada, así nos despedimos. Oigan, y solo les quiero decir algo. Si Miss Política puede responder estas preguntas incómodas, sus parejas pueden tener conversaciones incómodas con ustedes. No esperen menos de eso. Eso es Sean verdad. frontales. Miren, Frontales. yo No tengo que decir esperen una cosa, menos. chicas. Nosotros, la gente debe pensar, creo que las tres ahorita estamos solteras, pero la gente debe pensar que nuestras futuras parejas van a ser unos tipazos capaces de tener estas conversaciones con nosotras. Tenemos el nivel alto, ¿ok? Vean. Nada, un abrazo. Les quiero Que esté mucho. bien. Bye. Adiós.